tiene la particularidad de que me tengo que presentar yo, así que voy a presentarme, hacer los agradecimientos, presentar el tema y después arrancamos, ¿sí? Bueno, obviamente soy Leopoldo Klickman, quiero agradecer a la gente de Lacan Big Data, en particular a Juan y a Lara que organizaron este espacio. Y bueno, me presento muy brevemente, 2 o 3 cositas. Soy psicoanalista, doctor en psicología y magíster en psicoanálisis de la UBA, los 2 títulos. Soy el titular de una práctica profesional, La angustia en la experiencia analítica, y también adjunto regular de psicoanálisis Freud, también de la UBA. Coordino desde los inicios la residencia de psicología de la UBA y también soy el jefe del departamento de salud mental de DOSUBA, la obra social de la UBA. Y en particular, lo que tiene más que ver con nuestro trabajo de hoy, soy supervisor y docente de analistas en formación, en hospitales, fuera de hospitales, o sea, tengo una actividad intensa en ese sentido. Me gustan mucho las supervisiones y sobre todo las clases, los encuentros, las conversaciones. Tengo un libro publicado que toca algunos de los temas que vamos a trabajar hoy y una investigación en curso respecto de este tema, justamente con toda una serie de colegas, un grupo numeroso de gente, la verdad, muy comprometida y con una formación excelente, donde estamos trabajando el tema de las crisis subjetivas, que es nuestro tema de hoy. Bien, de paso además les comento que respecto de este tema y otros temas, habitualmente, cotidianamente, comparto en Instagram textos y videos donde voy desarrollando cuestiones que tienen que ver con la actualidad del psicoanálisis, con temas que son centrales para la actualidad del psicoanálisis y la clínica. Así que pueden encontrarme en Instagram con mi nombre y mi apellido, ¿sí? Leopoldo Klickman, y me pueden ubicar ahí. Bueno, lo que les propongo como modo de trabajo es, yo voy a comenzar a trabajar a partir de 3 preguntas, que ahora se las voy a nombrar, y si alguno quiere hacer una pregunta, se desmutea y me preguntan. ¿Les parece? No la hagan por escrito, porque por ahí, ¿no?, en el fragor de la conversación y la charla, no, ni voy a leer lo que están escribiendo, pero sí desmutéense y me hacen la pregunta. No tengo ningún problema con que me interrumpan, todo lo contrario. Así que no las dejen para el final. Lo que sí, cuando no estén haciendo una pregunta, les pido por favor si pueden mutear los micrófonos, porque eso sí introduce un montón de ruido, pero no tengo ningún problema con que se desmuteen y hagan una pregunta cuando quieran. De hecho, cuanto más dialogado, mejor, ¿sí? O sea, no tengo ningún inconveniente, al contrario, son más que bienvenidas las preguntas. Bien, comencemos entonces. Tema: las crisis subjetivas. Les decía que les propongo trabajar a partir de 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas que son: ¿qué son las crisis subjetivas? Me parece que tenemos que repensar primero cuál es el estatuto de una crisis subjetiva, porque las crisis subjetivas no son conceptos que estén en la obra ni de Freud ni de Lacan, y tampoco en autores lacanianos contemporáneos. No es un tema muy trabajado. Por eso lo tomé y lo estamos investigando con un grupo de colegas. Entonces, primera cuestión: ¿qué son las crisis subjetivas? ¿Cuál es su estatuto? ¿En qué se diferencian? O si son las vacilaciones fantasmáticas. Ahora lo vamos a tomar. Segunda pregunta: ¿qué lugar tienen en el recorrido de un análisis? O sea, me parece que es necesario que tratemos de que esto sea lo más clínico posible. Voy a traer un montón de referentes clínicos, por supuesto desfigurados, pero voy a traer muchos referentes clínicos y podemos repensarlos. Y la tercera pregunta es: ¿qué importancia tienen las crisis subjetivas a la hora de considerar la actualidad de los lazos? La actualidad me refiero en el sentido de la época que nos tocó, la que estamos transitando. Es decir, hay una cuestión en relación al psicoanálisis y la época que este tema en particular lo toca, que además es un tema que a mí me convoca desde hace mucho tiempo, el de repensar cuestiones del psicoanálisis a la luz de la época. Y lo digo porque me parece que es necesario revisar algunos conceptos y, por supuesto, destacar aquellos que siguen absolutamente vigentes desde Freud y Lacan en adelante, ¿sí? Con lo cual hay una pregunta por la actualidad del psicoanálisis, que es la que me interesa que nosotros tomemos hoy, ¿sí? Empecemos por la última. De la última voy a decir poquito, pero
empecemos por ahí, me parece que es lo que nos va a dar el marco de nuestra charla de hoy, que es la relación de las crisis subjetivas con la época. Lo que pienso es que hay una mayor fragilidad de lazos, obviamente, efecto de un capitalismo feroz, que condujo a diferentes autores, en particular yo destacaría dos, Bauman y Bordoni, que tienen un libro acerca de las crisis, no las crisis subjetivas, ¿sí? Sino las crisis. O sea, se dedican a indagar el problema, el tema de las crisis, y lo hacen en un registro político, económico principalmente, social, y por supuesto el que dio origen al término crisis, que es el registro médico, viene de ahí, ¿no? Y entonces, a partir de este punto de partida, ¿sí? El concepto de crisis general, que le da un marco a nuestra charla de hoy, Mónica, tenés el micrófono abierto. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que podamos ubicar las crisis subjetivas en ese contexto, en un contexto de los efectos discursivos del capitalismo. O sea, el capitalismo es uno de los discursos que Lacan recorta, delimita, y que tiene efectos discursivos, y no se puede soslayar que es en ese contexto en donde aparece el término crisis, que tiene que ver con cierta cuestión más epocal, y que entonces hay una incidencia directa de la época en el modo en el cual se presentan las crisis. Y todavía no me metí con las crisis subjetivas, ¿sí? Que estos autores que nombraba, hay muchos más, ¿no? Que estos autores no toman las crisis subjetivas, lo que toman son las crisis en un aspecto político, social, económico, médico. Bien, entonces vamos a lo nuestro, que es que indudablemente hay una relación entre las crisis subjetivas y la época, recortada a partir de los efectos de discurso, ¿sí? Vamos a poner el acento en las primeras, pero me gustaría, sobre todo si ustedes tienen cuestiones como para repensar y revisar de la época, me gustaría que tomemos este punto porque me parece que es central, porque nos da un marco y porque nos permite pensar cuestiones de la época en relación al psicoanálisis. Bien, ¿qué son las crisis subjetivas? Tal vez, empezando por acá, se aclaren un montón de cuestiones. ¿Son vacilaciones fantasmáticas? Vieron que a veces cuando uno habla de crisis se sobreentiende que estamos hablando de una vacilación fantasmática. Cosa que, pienso, no es así. O sea, no voy a abordar las crisis subjetivas como sinónimo de vacilaciones fantasmáticas. Lo cual no quiere decir que no haya vacilaciones fantasmáticas que puedan conducir a una crisis subjetiva. Sí, ahora voy a tomar un ejemplo de esto. Pero no son lo mismo. Entonces, primera cuestión, quiero despegar las crisis subjetivas de las vacilaciones fantasmáticas. Pero también las quiero despegar del estallido de una neurosis. Tampoco pienso que sean sinónimos las crisis subjetivas de los estallidos, ¿sí? Aquello que ocasiona el inicio de una neurosis, tal como Freud lo postuló en su momento, ¿sí? Donde una neurosis ocasionada empieza con una crisis, sí, pero vamos a distinguir las crisis subjetivas del ocasionamiento o del estallido, ¿sí? De la neurosis. ¿Una crisis subjetiva es estar angustiado? No, tampoco. O sea que ni vacilación fantasmática, ni estallido de la neurosis, ni estar angustiado. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que en el medio de una crisis no haya angustia. Sí, pero como conceptos no se superponen, no son lo mismo. Y lo último, ¿las crisis subjetivas son urgencias subjetivas? Tampoco. O sea que también vamos a distinguirlas de las urgencias subjetivas. Es decir, que hay cierta especificidad de las crisis subjetivas como concepto que quiero que recortemos y que lo volvamos operativo para la clínica, porque pienso que es central para pensar toda una serie de referentes clínicos que son los que les voy a ir proponiendo trabajar. ¿Sí? Entonces vamos a ir estableciendo un contrapunto entre las crisis subjetivas, por un lado, y por otro, la vacilación del fantasma, la angustia, la urgencia, ¿sí? La urgencia subjetiva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, vamos a un primer acercamiento a la noción de crisis subjetivas. ¿Cómo la entiendo? Y vamos a ubicar que una crisis subjetiva es una conmoción en la realidad. ¿Sí? Las crisis
las pienso como una conmoción en la realidad. Es un término freudiano, el de conmoción de la realidad psíquica. Una conmoción, una crisis subjetiva, que lo que hace es que pone en cuestión los fundamentos mismos de la realidad. ¿Sí? O sea, la crisis subjetiva lo que pone en cuestión es aquello en lo que la realidad se sostiene, los fundamentos de la realidad misma. ¿Qué realidad? La realidad psíquica. ¿Sí? Vieron que en Freud hay por lo menos 4 nociones de realidad, con las que me voy a manejar, es la de realidad psíquica. Y para explicar esto un poquito más, el primer referente clínico, porque es un referente clínico en realidad, que es de Freud mismo, él lo cuenta en una carta, ¿sí? Una carta que le manda a Romain Rolland, que se llama Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis. No sé si lo leyeron alguna vez, donde Freud relata que se iba de vacaciones con su hermano a la isla de Corfú y un amigo del hermano le desaconseja ir a la isla y le dice, no, andate a Atenas, ¿no? Y Freud se sorprende porque lo que piensa lo siguiente, dice, todo esto existe efectivamente tal como lo aprendimos en la escuela. O sea, Freud tiene el recuerdo de que en la escuela había estudiado Atenas, ¿sí? La historia de Grecia, y entonces de repente se sorprende, se produce una conmoción para Freud, y lo que Freud señala respecto del mismo es que hay una escisión de la personalidad, o sea, queda escindido entre dos cuestiones. La primera es que él tiene un pensamiento que dice, todo esto existe realmente, todo esto, Atenas, ¿sí? Aquello que él estudió en la escuela. Y la otra parte, escindida, percibe a la otra, ¿sí? Se percibe sorprendida por este pensamiento, es decir, se sorprende por ese pensamiento de todo esto existe realmente. ¿Cómo lo lee Freud? Freud dice que esto es el punto en donde lo lee y lo que Lacan retoma en su famosa frase, dice que esto es un ir más allá del padre. ¿Por qué? Porque justamente era el padre de Freud el que no había terminado la escuela y no conocía Atenas, ¿sí? Entonces, para Freud, esto es un ir más allá del padre, este poder efectivamente pisar Atenas, aquello que había estudiado en la escuela. Parece como si lo esencial, decía Freud, en el éxito fuera haber llegado más lejos que el padre. ¿Sí? Esta es la frase de Freud, haber llegado más lejos que el padre, y como si continuara prohibido querer sobrepasarlo al padre. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, Freud se sorprende por este comentario del amigo, donde de repente se encuentra escindido entre, esto lo estudié en la escuela, y otra parte de sí mismo que dice, se sorprende por este pensamiento, y Freud dice, esto es un ir más allá del padre, en referencia a que su padre no había pisado Atenas y tampoco había terminado el colegio. Pero cuando lo releemos, en realidad, este ir más allá del padre no remite tanto al viaje a Atenas, sino al acto de Freud. ¿Cuál es el acto de Freud? ¿Cuál es el ir más allá del padre? La introducción del psicoanálisis en la cultura. Este es el acto freudiano, que a Freud lo deja, en cierto momento, conmocionado, sin referencias, sin las referencias de la realidad misma. ¿Sí? O sea, no se trata tanto de viajar a Atenas y matar al padre, eso es un fantasma, ¿sí? O sea, les propongo leer lo que dice Freud como un fantasma, y más bien hacer una lectura de la escena, donde en realidad el acto freudiano es la introducción del psicoanálisis. Ese es el acto que lo conduce a una crisis subjetiva. ¿Sí? La conmoción que siente Freud no es tanto por el ir más allá del padre en el sentido de poder visitar Atenas. La conmoción es la invención del psicoanálisis, es el acto de introducir el psicoanálisis en la cultura, y donde entonces, ahora sí se entiende lo que dice Freud, todo esto existe realmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que Freud dice, la lectura que hace acerca de poder pisar Atenas? Todo esto existe realmente, introdujo el psicoanálisis, pero otra parte se siente sorprendida, o sea, se percibe a sí mismo como sorprendido, porque esto ya lo sabía. Entonces, hay una dimensión de acto que quiero señalar, ¿sí? El acto de ir más allá del padre, que lo que hace es descompletar al otro. ¿Sí? Descompleta al otro. Freud queda momentáneamente sin referencias, y ese es el punto de la crisis subjetiva de Freud. Descompletar al otro, a lo que me refiero, es a que Freud introduce una nueva letra
¿sí? Introduce una praxis en la cultura que no existía. Antes de Freud no había psicoanálisis. Freud introduce una nueva praxis, introduce un nuevo modo de lazo al otro en la cultura, y ese acto mismo es el que lo conduce a una crisis subjetiva. Quiero señalar esto porque después vamos a poder pensar que también el acto analítico es lo que va a permitir salir de la crisis subjetiva. Después lo retomamos. Pero en principio, como modo de puntapié inicial, me parece importante señalar que el acto freudiano, el de la introducción del psicoanálisis, lo deja a Freud momentáneamente en una crisis subjetiva. Leído por él mismo, no es necesario hacer demasiado esfuerzo. Freud mismo señala que hay una conmoción de la realidad psíquica para él en ese punto. ¿Sí? Bien. Entonces, primera definición, llamamos crisis subjetiva a la conmoción de la realidad, ¿sí? La conmoción que se produce cuando se trastocan los fundamentos en los que se sostiene la realidad psíquica. Y esta conmoción marca un antes y un después. Un antes y un después en la lógica y en la historia de la escena de la vida cotidiana que habita el sujeto. ¿Sí? ¿Lo repito? A ver si se entiende, me parece importante que se entienda. La conmoción marca un antes y un después en la lógica y en la historia de la escena que habita el sujeto. Y es un antes y un después que nos va a conducir a por lo menos dos terapéuticas posibles. Seguramente hay más, pero yo voy a destacar dos. Una, que es la que voy a desaconsejar fuertemente, y la otra, que es la que les voy a proponer. La que voy a desaconsejar fuertemente es la de la terapéutica ortopédica, ¿no? La ortopédica es ese intento de restituir al otro a su estado anterior. O sea que si tenemos una crisis subjetiva, la vía ortopédica sería intentar volver a esa escena que habitaba el sujeto y que estalló. Aquello que se perdieron los fundamentos en los que se sostenía la realidad psíquica, se produce una conmoción, que estamos leyendo como crisis subjetiva. No, mejor volvamos al estado anterior. Es como si Freud dijese, bueno, este acto que produjo el psicoanálisis, vamos a tratar de borrarlo. No se puede. Ya está. No se puede borrar ese acto. No se pueden borrar las consecuencias. Están más allá de Freud. ¿Sí? De hecho, tenemos un sinnúmero de ejemplos de cuestiones que ocurrieron en esa línea, ¿no? En la línea de un acto tiene consecuencias, no se puede borrar, no se puede volver al estado anterior. Sin embargo, la reeducación emocional del paciente, explicarle que lo que siente está mal, darle consejos para que no haga lo que tiene que hacer, o para que sí haga lo que tiene que hacer, es decir, mandarlo a actuar. ¿Sí? Tenemos toda una proliferación de terapéuticas que en realidad son modos de la ortopedia, lo estoy llamando así a propósito porque me parece que es necesario ponerle el nombre que le cabe, y que esta especie de reeducación emocional, ya su nombre mismo lo dice, ¿no? O sea, hay que reeducar al paciente. ¿En qué punto? Ahí me parece que lo que vale la pena es leer y preguntarse dónde se para alguien, ¿sí? Desde qué lugar está parado alguien que se autoriza a reeducar al otro. ¿Se entiende? O sea, es raro. Pero bueno, hay toda una línea muy de la época, yo diría, que toma esta vía, que es la de la reeducación emocional y volvamos al estado anterior. Bien, esa no. La que les voy a proponer es justamente la vía de una escritura, porque me parece que el psicoanálisis, si hay algo que posibilita, es la de una escritura que a veces es una nueva escritura y a veces es una reescritura de lo que vino del otro. O sea, aquello que nos tocó en suerte y que en un psicoanálisis se trata de reescribir respecto de esas marcas que nos tocaron, de aquello con lo cual fuimos hablados. Después lo vamos a intentar desplegar un poquito, ¿sí? Pero este es un punto central, porque no es lo mismo volver al estado anterior y tratar de tapar aquello que condujo a una crisis subjetiva, que tomar la crisis subjetiva como una ocasión. Es todo lo contrario, ¿se entiende? O sea, es tomar la crisis subjetiva como una ocasión
para la posibilidad de una nueva escritura. ¿Sí? O sea, vamos a tomar la crisis subjetiva como una oportunidad, ¿sí? En la línea, si quieren, japonesa, donde piensan que las crisis en realidad son una oportunidad. Y yo pienso que las crisis efectivamente son una oportunidad, y lo voy a desarrollar con un referente clínico, porque pienso que la oportunidad que introduce las crisis es que en las crisis subjetivas hay cierto desarreglo del modo de gozar. O sea, el sujeto se encuentra con que el modo que tenía de gozar no le funciona. Y esto es una ventaja, no es un problema. ¿Por qué queremos que vuelvan al antiguo modo de gozar? ¿Porque queremos hacerles una reeducación emocional? No, demasiado humanes para mi gusto. Bien, entonces, pero está extendido, ¿no? No es solo, que si fuese solo él no habría ningún problema. El problema es que hay de todo. Bien, entonces, vamos a la primera cuestión, ¿sí? De lo que quiero desarrollar, distintos registros de las crisis subjetivas. Entonces voy a introducir una segunda idea. La primera fue que la crisis subjetiva es una conmoción donde se trastocan los fundamentos en los que se sostiene la realidad, ¿sí? Y ahora la segunda idea es que en las crisis lo que vamos a encontrar sí o sí es un fracaso o un atravesamiento, pueden ser cualquiera de las dos, un fracaso o un atravesamiento de las identificaciones, ¿sí? O sea, hay una caída o un atravesamiento. Es decir, el sujeto se queda sin las identificaciones, que son lo que antes llamábamos los fundamentos en los que se sostiene la realidad. Hay un problema con las identificaciones. ¿Sí? ¿Me siguen en este punto? ¿Se entiende? Bárbaro. Bien, entonces, las crisis son una conmoción de la realidad donde se trastocan los fundamentos mismos de la realidad y estoy leyendo en esos fundamentos las identificaciones. Es decir, que o se atravesaron o se desarmaron las identificaciones, se cayeron, la versión que sea, porque es diverso, no es siempre lo mismo, ¿sí? O sea, puede ser por distintas razones. Entonces ahora lo que voy a ubicar son tipos de crisis subjetivas dependiendo cuál es la identificación trastocada o atravesada. ¿Se entiende? Por eso hay diferentes tipos de crisis subjetivas. No son todas iguales. Es una serie heterogénea, la de las crisis subjetivas. La primera va a tener que ver con la vacilación fantasmática. ¿Sí? Discúlpame, te hago una pregunta Sí. antes que sí. ¿Las Dale, crisis Susana. subjetivas se dan en todas las estructuras, o las neuróticas y psicóticas por igual? Porque así lo voy pensando a medida que vos relatás. Excelente, excelente. Me parece una pregunta genial. Es una pregunta que va al fundamento de una cuestión, porque las pocas veces que o por lo menos que yo escuché hablar de crisis subjetivas, o bien están asimiladas a la vacilación fantasmática, que es lo que voy a desarrollar ahora, o bien al desencadenamiento de la psicosis. De hecho, lo poquito que he escrito sobre crisis subjetivas son desencadenamientos psicóticos. Pero entonces es un problema, porque se nos pierde todo lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, para mí la categoría de crisis subjetiva es otra cosa, aunque puede implicar un desencadenamiento. Entonces, te respondo. Me parece que son transestructurales, ¿sí? Podemos encontrarlo en diferentes estructuras clínicas, si es que ese término vale, ¿sí? Porque, bueno, es un término valioso, no es un término de Lacan. Lacan nunca habló de estructura clínica en ningún lado, ¿sí? No, en ningún lugar Lacan habló de estructura clínica, eso es un invento nuestro, y está muy bien, ¿sí? Me parece que está muy bien porque es un término valioso, solamente que no lo planteó Lacan. Con lo cual, bueno, si uno puede autorizarse a decir cosas que Lacan o Freud no dijeron, me parece que vale mucho porque es orientador de la clínica. Con lo cual es transestructural en este sentido. ¿Sí? Sí, hay una pregunta. No. Mariana, tenés el micrófono abierto. Voy a ver si yo no lo puedo cerrar. Desde acá. Gracias. Bien, entonces podemos encontrar efectivamente crisis subjetivas en neurosis, en psicosis, pero también en una urgencia,
¿sí? Porque tenemos diferentes registros de un diagnóstico, ¿no? Bien, vamos entonces a tomar esta serie heterogénea de identificaciones y a ubicar algunas modalidades de las crisis subjetivas. No son las únicas, no es exhaustivo, pero voy a tratar de ubicar lo que a mí me parece que, por lo menos en la clínica, yo me encuentro más frecuentemente y sobre todo que me hace pensar y me hace revisar algunas ideas. Primera, la vacilación fantasmática. ¿Y por qué sería una crisis subjetiva? Una vacilación fantasmática, vieron que cuando pensamos en el fantasma, si digo algo que no se entiende, pregunten, ¿sí? El fantasma es la solución al desamparo, dice Lacan, seminario 10, ¿sí? El fantasma es una solución al desamparo. Con lo cual uno le puede preguntar a Lacan, ¿a qué te referís con el desamparo? Y entonces Lacan nos va a decir, es lo que decía Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, acerca del desvalimiento, pero desde otro modelo epistemológico, ¿sí? Es decir, que si el sujeto se constituye por alienación y separación, ¿sí? Si partimos de la idea de que el sujeto primero se aliena a los significantes de la demanda, es decir, se aliena a esos significantes con los cuales fue hablado, y más tarde o más temprano, en algún momento en la infancia, no en la adolescencia, ¿sí? Sino en la infancia, tiene que aparecer una operación, que es una segunda operación, que es la separación. La separación lo que posibilita es que el sujeto se desmarque de esos significantes con los cuales fue hablado y se intente perder para esos significantes, se pueda separar de esos significantes con los cuales fue hablado, y entonces se produzca como un objeto perdido. Voy a explicar un poquito esto, ¿sí? A ver si se entiende. La primera operación, dije, es la alienación. El sujeto se constituye sí o sí si hay un otro que le habla, lo mira y lo toca. Es decir, el otro preexiste al sujeto y el sujeto es un efecto de la cadena, es un efecto de haber sido hablado. Y a eso, ¿sí?, supone una operación que es la alienación. Se aliena a los significantes de la demanda materna. Pero no es todo de determinación. Esto es lo que estoy tratando de destacar. El sujeto no es solamente un efecto de cómo fue hablado por el otro, porque si no, estaríamos en el marco de una clínica totalmente determinista, o sea, por una determinación simbólica. No habría nada por fuera de la determinación simbólica, cosa que, por otro lado, Lacan durante varios años plantea, ¿sí? Lacan tiene que hacer una autocrítica respecto a este punto, porque del seminario 1 al seminario 7, más o menos, Lacan planteó una determinación simbólica absoluta, es decir, no había nada por fuera del registro de lo simbólico que tuviese alguna importancia. No es que no hay nada, sino que Lacan decía, lo imaginario es un efecto de lo simbólico y lo real tiene que quedar por fuera del análisis. Esquema lambda, seminario 2. ¿Sí? Puedo calcular lo que vas a decir, ¿sí? ¿Se acuerdan? En psicoanálisis cibernética está la posibilidad de calcular aquello que va a salir, pero porque está pensando en una clínica del significante, en donde lo único que vale son los significantes que vinieron del otro y que son los que se van a poner en juego en un análisis. Es decir, cuando hablo, digo más de lo que quiero decir, ¿sí? Tengo un lapsus, y entonces en el medio del lapsus aparece una de esas marcas con las que el sujeto se constituyó, por la vía de la alienación, ¿sí? O sea que esa era la clínica simbólica de Lacan. Pero esto, por supuesto, no nos alcanza, porque si no, el sujeto sería simplemente un efecto de los significantes, y tenemos otro registro del sujeto que es tan importante como este, no lo solemos tomar, pero tenemos otro registro del sujeto, que no es el del sujeto como falta en ser, que no es el del sujeto donde un significante representa al sujeto para otro significante. Tenemos otro registro que es el que Lacan ilustra en el seminario 11, recién, o sea, todo lo que caminó hasta poder llegar hasta ahí, que es la pregunta que el niño le hace a un adulto. Es una pregunta tácita, no es necesario que el niño te diga, papá, ¿podés perderme? No, no te la va a hacer la pregunta, pero la va a poner en juego. Es la pregunta del niño dirigida a un adulto, ¿podés perderme o qué te pasa si yo desaparezco? Esta es la segunda operación, la separación, donde el niño juega a hacerse desaparecer a sí mismo.
Pero con este acto, y lo estoy llamando acto a propósito, porque es un pasaje al acto en realidad, con este acto, lo que hace es interrogar qué lugar tiene en el otro. ¿Qué te pasa si yo desaparezco? Se entiende que es un modo de interrogar el deseo del otro, ¿no? Entonces el niño se separa de los significantes con los cuales fue hablado, dirigiéndole una pregunta al otro, e interrogando de esa manera qué lugar tiene en el otro. Y si yo me hago desaparecer, me vas a venir a buscar, no me vas a venir a buscar. La madre de Juanito le dice, no puedo, no podés desaparecer. Te quedas acá, lo agarra de la mano, estás conmigo. Juanito angustiado cada vez más, porque necesita que alguien introduzca un corte, ¿sí?, en la madre del fóbico, donde la función paterna falla en separar al niño del falo de la madre, ¿no? El niño y el falo están pegoteados. O sea, no hay separación entre el niño y el falo en ese punto. No entre el niño y la madre, que es el modo erróneo de pensar la operación paterna, ¿no? La función del padre no es separar al niño de la madre, eso es un sádico, ¿no? La función del padre es separar al niño del falo de la madre. Entonces, bien, la madre del fóbico que no lo quiere soltar, o cuando digo la madre me refiero a la función, ¿sí? No tiene por qué ser la mamá, es quien cumpla esa función. La madre del melancólico que cuando el niño le dirige la pregunta, ¿podés perderme?, no lo va a buscar, ¿no? Como ahora voy a hacer una referencia a una película que me parece importante, se llama Dulces Sueños, una película italiana, donde el niño juega a hacerse desaparecer, se esconde abajo de la cama, dentro del placar. La madre no lo va a buscar nunca. No lo va a buscar nunca hasta que el niño ve cómo la madre cae por la ventana, ¿sí? O sea, se suicida, y donde obviamente aparece la pregunta del melancólico, más bien la afirmación, que después es la que aparece en un análisis, que es: no soy lo suficientemente importante o no fui lo suficientemente importante como para que ella quiera vivir. Es decir, ¿qué lugar ocupa en el deseo del otro? Ninguno. ¿Sí? Entonces, es un punto complicado porque la separación la película se llama Dulces Sueños. Es una película italiana. En alguna plataforma debe estar, supongo. Igual ahora la voy a retomar porque nos sirve para otra cuestión también. La cuestión es que la separación, en realidad, es un modo de interrogar el lugar que tiene el sujeto como objeto causa del deseo del otro. ¿Causa el deseo del otro? Bueno, en este caso no. En el caso de la madre de Juanito sí, solamente que se crispa y no lo puede largar. Es otra función. O sea que lo que quiero destacar es que la respuesta del otro es importante, ¿no? No como nos enseñaron, o por lo menos a mi generación, que en realidad todo viene dado de estructura. Y ya está todo cocinado. Ya, neurosis, psicosis, listo, ya está. No, no es así. No funciona de esa manera, porque la respuesta que dé quien encarna al otro es fundamental a los efectos de la constitución de la estructura. No es lo mismo. En todo caso, habrá posibilidad de que el nombre de padre opere o no, pero después esas cartas se tienen que jugar, y el modo en el que se juegan son determinantes. Es decir, la diacronía tiene un lugar fundamental, y tiene un lugar fundamental en el sentido de que las respuestas que el otro le dé a estas operaciones de alienación y separación son fundamentales. Lacan introduce una idea que me parece que resume todo lo que estoy diciendo en un escrito. El escrito se llama Posición del Inconsciente. Introduce la idea de traslape. Traslape es un término de la construcción, es como se ponen las tejas una arriba de otra. Vieron que las tejas no se construyen así, sino que se construyen así. O sea que una tiene que estar apoyada arriba de otra, porque si no te entra el agua, ¿no? En realidad sería así, la de arriba está, si la inclinación es así, la de arriba está arriba de la que está abajo, ¿no? Entonces el agua nunca entra. O sea, si yo construyo un techo así, no me llamen nunca para construir un techo. La cuestión es que el traslape es eso. ¿Y por qué Lacan introduce esta idea de traslape? Porque hay una superposición, ¿sí? Hay una superposición de una pérdida y una falta. Dice, haciéndose desaparecer,
perdiéndose para el otro, esa es la pérdida, interroga la falta en el otro. ¿Se entiende? O sea, interroga, ¿te hago falta? ¿Me hago desaparecer y te hago falta? ¿Me vas a venir a buscar? ¿No me vas a venir a buscar? ¿Estás? ¿No estás? ¿Te intereso? ¿Me dejás solo en el jardín, en el colegio? ¿Te olvidaste de venir a buscarme? ¿Entienden? O sea, hay una superposición. El niño juega a hacerse desaparecer y de ese modo interroga la falta en el otro. Interroga si causa algún deseo en el otro. Bien. Con lo cual, en este punto, donde el niño juega a hacerse desaparecer, ahora van a entender por qué hice todo este rodeo. El niño juega a hacerse desaparecer, se cae de esos significantes con los que fue hablado, ¿sí? O sea, aquello que le vino del otro, pierde las referencias simbólicas, y ese es un punto de desamparo, dice Lacan. Es el modo en el cual Lacan relee el desvalimiento psíquico freudiano. ¿Se acuerdan que Freud, cuando hablaba del desvalimiento, decía que el niño está desvalido cuando no tiene a la madre que le simboliza el mundo? Le dice, ahora grita porque tiene hambre, ahora grita porque quiere hacer caca, ahora grita porque es un hincha pelotas, ahora grita porque lo que sea, simboliza el mundo, el otro. Si el niño se hace desaparecer, se queda sin el otro, queda desamparado, pero queda desamparado no porque el otro no le da la mano, sino porque se queda sin ese que encarna al que le simboliza el mundo. O sea que es el máximo punto de desamparo. Y que es necesario pasar por ahí. El sujeto se constituye pasando por alienación y separación. No hay constitución del sujeto sin pasar por acá, que es el mayor punto de angustia. Lacan lo ubica con la angustia automática, la angustia freudiana, ¿se acuerdan? Donde no hay posibilidad de anticipar un peligro. Entonces el niño está en ese punto de mayor angustia, en el punto del desamparo. ¿Y cómo sale de ahí? El fantasma es una solución al desamparo. ¿Se acuerdan que arrancamos de ahí hace un ratito cuando empezamos todo este rodeo? El fantasma es la solución al desamparo. ¿Y por qué? Y porque si la alienación es constitutiva del sujeto como falta en ser, tenemos un elemento, el sujeto, y la separación es constitutiva del sujeto como objeto causa del deseo, o sea que tenemos otro registro del sujeto, en tanto objeto, tenemos el sujeto y el objeto. La articulación de los dos elementos, sujeto y objeto, nos da el fantasma. ¿Sí? El fantasma como un intento de solución. El fantasma como aquello que va a venir a darle cierta estabilidad a la escena de la vida cotidiana, donde el sujeto se enlaza a un modo de satisfacción. El fantasma que tiene distintos guiones, en general, habitualmente, o por lo menos esta es la posición freudiana, el fantasma es sádico, los textos del fantasma son sádicos, pero el goce que se obtiene es masoquista. ¿Sí? Pero esto le da estabilidad a la vida, y entonces muchas veces nos consultan porque el goce masoquista que se obtiene de la escena fantasmática produce mucho padecimiento. Me quiero sacar este modo de gozar de encima, no quiero repetir una y otra vez siempre esto que me lleva una y otra vez a los mismos puntos de fracaso amoroso, profesional, con amigos, ¿sí? O sea, en los lazos amistosos, todo tipo de lazo, ¿sí? Todo tipo de lazo se ve de alguna manera sostenido, pero al mismo tiempo con mucho padecimiento por esta escena fantasmática, ¿sí? Por el fantasma. Lo que pasa es que el fantasma, insisto con esto, es una solución al desamparo. El fantasma es una solución. Entonces, vuelvo al punto anterior. ¿Qué pasa cuando hay una vacilación del fantasma? Volvemos al punto del desamparo. ¿Sí? Bien, un modo, el primero, de leer una crisis subjetiva es cuando las identificaciones del fantasma se desarman. Se produce una crisis subjetiva. ¿Por qué? Porque aquellos puntos en los que se sostenía la realidad psíquica, que Lacan lo lee como fantasma, se viene abajo. ¿Sí? Son momentos de vacilaciones que pueden durar. Se puede vivir de esa manera, ¿no? Vieron que
hay un punto, hay un contrapunto que me parece que es interesante acá, que es que vivir en la angustia es posible, es muy difícil, sostenido en el tiempo. Es muy difícil estar en ese punto de angustia de un modo muy sostenido. ¿Por qué? La gente en general empieza a bajar kilos, ¿no? 10, 20, o sea, empieza a tener pasajes al acto, empieza a tener modos de intentar sacarse la angustia de encima. Pasajes al acto, acting out, desbordes de la escena, actos violentos, anorexia, bulimia. Puedo seguir nombrando un montón de modos que son fallidos, que son fracasados de intentar sacarse la angustia de encima. Con la crisis subjetiva ocurre lo mismo, pero el problema es que se puede volver crónica también, ¿no? O sea, hemos encontrado gente que está en el medio de una crisis subjetiva que viene hace mucho tiempo, es decir, que no se restablece tan fácilmente para algunos aquellos elementos en los que se sostiene la realidad. No encuentra nuevos referentes, nuevas coordenadas, digo, ¿no? De referencia para volver a habitar una escena que sea más o menos habitable, y tampoco puede volver a la escena anterior, la vía ortopédica que nombraba antes, que muchas veces la vía ortopédica es bienvenida, ¿no? Depende, porque tampoco vamos a querer sí o sí a todo sujeto hacerlo pasar por una experiencia de un análisis para producir una relectura y una nueva letra y una nueva escritura en relación a su otro, no necesariamente. Creo que Freud decía, en definitiva, uno acompaña al paciente hasta el borde del acto, pero el que tiene que cruzar el Rubicón, ¿sí? Es el paciente, uno no puede darle el empujoncito, ¿no? Cruzar, porque las consecuencias no son para uno, son para el paciente. Y entonces, en definitiva, el que tiene que tomar esa decisión de cruzar el Rubicón, tomo la analogía con el Rubicón porque es la que toma Lacan, ¿no? Con el acto analítico como ese cruce del César donde cruza el Rubicón, y es ese acto que cambia las reglas de juego. O sea, hay un antes y un después. El imperio romano pasa a ser, se constituye y es otro. El otro, ¿sí? El gran otro, ya no es el mismo después de ese acto. Bueno, pero hay alguna gente que prefiere mantenerse en el estado anterior y está bien. No tenemos por qué forzar eso. Con eso me refería a mandar al paciente a hacer algo, porque en muchas ocasiones eso puede ser muy complicado, ¿sí? De sostener después. Bien, entonces tenemos un primer registro de las crisis subjetivas donde podrían entenderse como vacilaciones fantasmáticas, ¿sí? Sin embargo, las crisis subjetivas abarcan una zona mayor, mucho mayor que la de las crisis, ¿sí? Que la de la vacilación fantasmática. Segunda. El segundo registro es el fracaso en la solución sintomática, ¿sí? Y entonces, en este punto nos acercamos a lo que antes llamábamos el estallido de las neurosis, ¿sí? Donde fracasa la solución sintomática, es decir, alguien tenía un síntoma que le daba una solución y de repente ese síntoma no va más. Imagínense, Juanito pierde su síntoma fóbico, ¿sí? Vuelvo a la película de antes, la película Dulces Sueños. En realidad, no se las voy a spoilear, pero voy a introducir una idea. Donde este niño no había sido lo suficientemente algo para que la madre no se suicide. Ese punto, ¿cómo lo resuelve? Porque la película, todo lo que les conté transcurre en el primer minuto de la película, y minuto 2, la película salta a que ya no es más un niño, es un adulto. Es un adulto y tiene un síntoma fóbico. O sea que el síntoma fóbico le da una solución a ese desamparo en el que estaba. O sea, se saltea el fantasma, porque en la fobia no hay fantasma, ¿sí? Ojo. Entonces el fantasma es una solución al desamparo cuando hay fantasma, porque podemos ubicar a la fobia como una neurosis, pero en la fobia no hay fantasma. Entonces, ¿qué pasó ahí? La solución al desamparo aparece por la vía del síntoma, ¿sí? Síntoma fóbico. En el punto en donde la fobia, bueno, se introduce como una placa giratoria, pero no hay fantasma. Hay fantasías, pero no hay fantasma. Bien, entonces,
no soy lo suficientemente bueno como para que ella no se haya muerto, no se haya matado más bien, y constituye un síntoma fóbico. Empieza la película así, minuto 2,5, crisis subjetiva. ¿Qué es lo que inaugura, qué es lo que lo conduce a la crisis subjetiva? Que se le desarma el síntoma fóbico. Es decir, que apenas empieza la película, pasaron un montón de cosas ya. El tipo no es lo suficientemente bueno como para que la madre, ese es el pensamiento de él, ¿no? En un niño, como para que la madre quiera vivir, se mata, lo encuentra una solución por la vía del síntoma fóbico y arranca la película, en realidad el punto de conflicto de la película, que es el conflicto en la vida de este sujeto, ¿sí? O sea, me parece que podemos tomar esta analogía, es que en realidad ese síntoma se le desarmó y está en una crisis subjetiva. No encuentra las referencias para pensar su existencia. ¿Lo puedo decir así? ¿Sí? ¿Me siguen si se entiende a qué me refiero? Con que perdió las referencias de la realidad. Lo diría de un modo un poquito más actual, que es que perdió las referencias de su existencia. No sabe quién es. ¿Sí? Y consulta a un analista. Y ahí empieza la película, ¿sí? En sentido estricto. Este es el conflicto. Todo lo anterior era una introducción. Ahí empieza la película. Cuando el tipo consulta porque está en el medio de una crisis subjetiva. Bien, o sea que podemos tomar las crisis subjetivas en el punto en donde la solución sintomática no va más, se le desarmó, perdió el síntoma. ¿Sí? Se le desarma la solución, en este caso fóbica. Esta es la segunda acepción de las crisis subjetivas. Tercera, ubicaría un tercer registro de las crisis subjetivas cuando el fracaso a nivel de las identificaciones es respecto de la articulación entre el ideal del yo y el yo ideal. O sea, un fracaso a nivel del narcisismo. ¿Sí? Me parece que esto es bastante común. Les comentaría en este punto el caso de un paciente que supervisé hace bastante tiempo atrás ya. Es casi cotidiano, ¿sí? Tomo ese ejemplo porque, bueno, está desfigurado y lo puedo contar. El paciente entra en una crisis cuando el rasgo que unificaba a la familia era el de tener aguante, ¿sí? O sea, era una familia en la que los unificaba. Vieron que las familias no necesariamente hay que pensarlas de modo sanguíneo, ¿no? La familia es aquellos que se constituyen como familia. Estos estaban constituidos como familia alrededor de un rasgo, ¿sí? La masa, en ese sentido estoy planteando la familia, se constituía a partir de un rasgo. El rasgo de tener aguante. Es decir, se decía en esa familia, en esta familia tenemos aguante, el que no tiene aguante no forma parte de la familia. Como el discurso, vieron que esto se puede pensar como rasgo unificatorio de la masa, por ejemplo el de la mafia, ¿no? En la mafia está el rasgo, en esta familia hay que tener aguante, y lo que le pasa al paciente es que el rasgo ese se le cae, se le desarma el rasgo en el cual se sostenía esa masa cuando el padre se suicida. El padre que, en la lectura de este paciente, no tuvo aguante, ¿sí? No se la bancó frente a cierta cuestión que ocurrió a nivel profesional del padre, donde entró en deudas y no le había contado a la familia acerca de estas deudas, había hecho muchas inversiones, era un tipo con mucha plata, pero había hecho tantas inversiones que casi que le iba a llevar toda la vida a poder pagar la deuda que tenía, y el tipo se mata. Y se enteran de toda esa historia después. ¿Qué le pasa a este paciente, que es el hijo? Ya no se reconoce en esa genealogía familiar, o sea, entra en una crisis subjetiva en el punto en donde el rasgo unificatorio se cae. ¿Sí? Fracasa la operatoria del rasgo que cohesiona a los miembros de la familia, que cohesiona a los miembros de la masa. Así que tenemos un tercer registro de las crisis en el punto en donde aquello que se constituye como masa se desarmó. Pero esto tiene articulación con el narcisismo, ¿sí? O sea, lo podemos pensar por diferentes vías. Cuarto registro, fundamental, un fracaso a nivel de la identidad sexuada.
¿sí? O sea, cuando el problema es a nivel identitario, pero identitario en el sentido de la sexuación, ¿sí? De la sexuación, y lo digo en el sentido de aquello que es un punto de llegada. No es que nacemos, ¿sí? Es una obviedad lo que estoy diciendo ya a esta altura, pero no es que nacemos con un sexo, sino que es un punto de llegada el de la sexuación. Bueno, para este paciente es como todo muy claro en ese sentido, porque es un paciente que decide operarse y cambiar de sexo, y 2 años después llega al tratamiento cuando no se reconoce en el nuevo sexo, o sea, en el que adoptó, ¿sí? En el que creía que se iba a reconocer, pero no ocurre. Y entonces al llegar al tratamiento no puede reconocerse ni en el nuevo ni en el anterior. O sea, tiene un fracaso a nivel de la identidad sexuada. Y justamente el trabajo analítico en ese caso avanza por la vía de una nueva escritura, en el sentido de que hay que producir una inscripción del nombre propio, ¿sí? Acá hay como toda una puerta para indagar acerca de la estructura clínica, pero no me quiero meter, ¿sí? Porque ya con la pregunta de Susana eso creo que quedó claro. O sea, las crisis subjetivas pueden darse en diferentes estructuras clínicas, y en este punto el tratamiento avanza por la vía de una nueva escritura, apostando a que el sujeto puede inscribirse en una cadena de generaciones y eso pueda devenir en una posición sexuada, porque hay una articulación entre una cosa y otra, ¿no? Bien. Siguiente. A mi gusto la más importante, que es la crisis subjetiva como efecto de un acto. Arrancamos de ahí, ¿se acuerdan? El efecto que tenía en Freud el acto de la conceptualización del psicoanálisis, introducir al psicoanálisis en la cultura. Es un acto, el acto freudiano por excelencia. Y al mismo tiempo es la vertiente que tomó Lacan. Es interesante porque la única vez que Lacan habló de crisis subjetiva, una sola vez, es respecto de este punto, cuando toma la crisis subjetiva del científico, en realidad lo llama drama subjetivo del científico, ¿sí? Y que toma la crisis como resultado de una invención, introducir una nueva letra en la cultura, ¿sí? Cuando se introduce una nueva escritura, una nueva praxis, como el psicoanálisis, y lo que ocurre es que se reordena el campo simbólico, o sea, ya no es como era, claramente. ¿Sí? Se reordena el campo simbólico. Y de esta manera, en el punto del reordenamiento del campo simbólico, a veces puede ocurrir que surja una crisis subjetiva, porque se pierden las referencias, ¿sí? De ese nuevo ordenamiento. Porque la realidad ya no se recorta como se la recortaba antes. Hay un nuevo modo de recortar la realidad, pero en ese nuevo modo el sujeto puede no hallarse. Y ese es el punto de la crisis subjetiva, ese es el punto de la conmoción, ¿sí? Donde se pierden las referencias a partir de las cuales se recorta la realidad. Bien. Entonces, al mismo tiempo el acto lo que permite es perder algo del goce sujetado a la escena, ¿sí? Del sujeto que está en la escena fantasmática. El acto puede conducirlo a que ese modo de gozar ya no vaya más, que no funcione más. Y esto tiene consecuencias no sintomáticas. O sea que estoy ubicando otra. No la del síntoma fóbico que se perdió, o síntoma que sea, sino consecuencias no sintomáticas de un acto, ¿sí? La crisis subjetiva. El ejemplo es el de Freud, ¿sí? Freud que introduce el psicoanálisis, pero el ejemplo que pone Lacan es otro. Lacan toma el ejemplo de Newton, ¿sí? Donde Newton escribe una nueva fórmula y después está 2 años dedicándose a la teología y a la alquimia, es decir, está intentando fabricar oro. Y esto nos permite introducir una idea que también es necesaria y que es importante respecto de las crisis subjetivas, porque Newton está 2 años, después de introducir una nueva letra en las ciencias, está 2 años tratando de fabricar oro, o sea, totalmente perdido, ¿se entiende? Pero lo que Lacan ubica es un concepto freudiano, que es el de las cosmovisiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que decía Freud acerca de las cosmovisiones, que son un intento unificado de una explicación del mundo? Donde eso, por supuesto, sostiene la realidad de cierta manera. Es decir, que se agarra, en este caso la alquimia,
de esta explicación universal, este sentido único que toma la lectura del mundo para poder sostenerse de algún modo. Entonces tenemos a Newton ahí 2 años tratando de fabricar oro. O tenemos a Cantor, que también introduce una nueva letra, que son los números transfinitos, y se tira por la ventana. O sea, tiene un pasaje al acto. Ahí la crisis subjetiva más bien lo conduce a un pasaje al acto. ¿Se entiende? Pero por la misma razón. Sí, dale. Perdón, te iba a comentar que en esto que decías recién, que hace poquito un colega que es muy como estudioso de la relación de Lacan con las matemáticas, comentaba que la historia de las matemáticas está llena de casos de matemáticos que están años estudiando una fórmula y cuando logran formalizarla se terminan suicidando o están después muchos, es la única creación que tuvieron, es también como muy famosa los casos de matemáticos que tienen un único aporte, no por inaptitud, sino porque fue lo único que pueden hacer, digamos, en términos de acto, digamos que después hay un frenaje y no pueden volver atrás en relación con el tema también con los premios Nobel en torno a los suicidios y también el aporte y producción termina como frenado por eso, como que es muy notable en el campo de las matemáticas cómo pasa eso con las fórmulas. Totalmente, me parece muy interesante lo que trae Franco, porque por eso decía, es el único punto donde Lacan lee las crisis subjetivas. Porque para Lacan no fue un tema a investigar, ¿no? Pero tiene la referencia, está desarrollado. Lacan decía así, decía que hay ciertos momentos fecundos de la ciencia que tienen sus víctimas, y hace referencia a lo que vos traes. ¿Sí? Las víctimas son estos científicos que introducen una nueva letra que estuvieron buscando durante años, pero que cuando la encuentran, el modo de recortar la realidad se perdió. ¿Entienden? O sea, entran en una crisis subjetiva. Esto está en La ciencia y la verdad, un escrito de Lacan que se llama La ciencia y la verdad. Página 848, creo, pero por lo menos en la versión vieja de los escritos, que es la que tengo yo. Tienen que buscarlo en la nueva, ¿sí? Y ahí aparece la referencia a lo que viene a taponar la crisis subjetiva, lo que viene a suturar, lo que viene a funcionar como una ortopedia, ¿sí? Este movimiento casi intuitivo de intentar taponar lo que ocurrió, ¿sí? Intentar hacer algo con ese momento de crisis, que es el de la cosmovisión. ¿Sí? Por eso, lo que Freud introduce en la conferencia 34, que justamente es la que trabaja las cosmovisiones, es muy importante porque es la otra cara de la misma moneda, es la contracara de las crisis subjetivas, es el modo de sutura, es el modo de taponar aquello que irrumpió y de lo que algunos científicos, o muchos, ¿sí? Tomando el comentario de Franco y lo que lee Lacan, es lo que le ocurre a muchos científicos. Pero no solamente a los científicos, se entiende, ¿no? O sea, se entiende que esto es algo absolutamente frecuente en la vida amorosa. No es necesario introducir los números transfinitos para tener una crisis subjetiva. En la vida amorosa, ahora voy a desarrollar un caso, es muy frecuente que el efecto de cierta fractura en un lazo amoroso conduzca a la caída de un elemento en el que se sostenía la realidad, con el cual se recortaba la realidad, donde el sujeto no le puede dar creencia a eso que acontece. ¿Sí? No le puede dar creencia, pero sin embargo hay una parte, ¿se acuerdan que Freud hablaba de una escisión? Hay una parte que se reconoce en ese punto y otra parte que dice, ¿cómo está ocurriendo esto? Y al mismo tiempo ya lo sabía. ¿Sí? Acuérdense lo primero que dije, acerca de la escisión que ubica Freud en una conmoción, en una crisis subjetiva. Bien, la conferencia es la conferencia 35, no 34. La conferencia 35 de Freud, que se llama En torno de una cosmovisión. ¿Sí? La cosmovisión como aquello que restituye, de alguna manera. Bien, y la última, para avanzar al siguiente punto, es la del acto analítico. ¿Sí? O sea, un acto en el marco de un análisis, donde el acto analítico también puede llevar a una crisis subjetiva, donde hay cierto desarreglo del modo de padecimiento, donde el sujeto ya no se encuentra padeciendo una y otra vez siempre de la misma manera. Bienvenido a una crisis subjetiva en ese punto. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Porque me parece que también hay que interrogar y perder un poquito la idea de que la crisis subjetiva es algo a evitar. No, por lo menos no es mi posición, no se trata de eso, no necesariamente. A veces sí, a veces no, depende. Bien, entonces,
el acto permite perder algo del goce que sujeta al malestar, ¿sí? Al malestar en la cultura, y entonces tiene consecuencias que son no sintomáticas, es decir, la crisis subjetiva. Voy a tomar un caso que vamos a llamar Francisco, ¿sí? Y en este caso vamos a ubicar dos crisis subjetivas distintas. Van a ver que son de diferente orden, no es que son las dos iguales, porque quiero ilustrar dos cuestiones que ocurren que a mi gusto son muy cotidianas. La primera de las crisis subjetivas la voy a ubicar cuando muere la madre y este paciente logra separarse de un deseo paterno. Ahora lo desarrollo. Y la segunda crisis la voy a ubicar muchos años después, cuando este paciente se separa de la esposa, ¿sí? Entonces, se trata de un chico que se encontraba con un deseo del padre, con un ímpetu importante a lo largo de toda su infancia, ¿sí? Y también adolescencia, donde lo que el padre quería es que este niño sea jugador de ajedrez, pero jugador de ajedrez profesional, ¿sí? O sea, que lo que quería era un deseo insatisfecho del padre, que había querido ser jugador de ajedrez, pero no había podido, no se había dado. Entonces quería que su hijo sea un campeón de ajedrez. La escolaridad de este chico tuvo cierta particularidad, que es que, por una importante incidencia del padre, ¿sí? Que iba a hablar al colegio y demás, a este chico lo exceptuaban de asistir a las clases porque tenía un objetivo en la vida trascendental, mucho más elevado en la lectura del padre, se entiende, ¿no? Que el resto de sus amigos. O sea, estaba en una posición impar respecto de sus compañeros, ¿sí? Y esto era algo que el padre charlaba en el colegio, entonces el colegio también ¿no? encontró con un colegio que avaló esto, porque el colegio podría haber intervenido de otro modo. Pero en este caso, el colegio lo dejó pasar, y entonces en el colegio se aceptaba este lugar de excepción de este niño. Tampoco iba a jugar a la pelota con sus amigos, ni a jugar a nada, ¿sí? Sus amigos iban a jugar al fútbol, lo invitaban y él no podía ir porque tenía que jugar torneos los sábados, ¿sí? Que era el día en que sus amigos se reunían. Tenía que jugar torneos, tenía que practicar, o sea que tenía que practicar las aperturas y los cierres, pero en el marco del ajedrez. O sea que se va delimitando cierto rasgo identificatorio en este ya adolescente, que es el de la no paridad, ¿sí? No tiene pares, está exceptuado, es de excepción el lugar que tiene, con un deseo paterno fuerte, ¿sí? Mucho tiempo después, iniciado el tratamiento, nos vamos a referir a ese momento, pero muchos años después, nos vamos a referir a ese momento adolescente como el rey sin pares, ¿no? O sea, tomando un poco lo que el paciente trae, ¿sí? Del ajedrez. Entonces, nos vamos a haber referido a ese momento como el rey sin pares. El rey no tiene par, ¿sí? Salvo otros reyes. Pero este no tenía, por lo menos hasta ahí, por lo menos hasta ese momento, era un rey impar, un rey sin pares. Hasta que empiezan a aparecer una serie de amigos, empieza a tener amigos, que son impares también. O sea que el modo de armar lazo con otros era el de encontrar otros que también eran impares. ¿Se entiende? O sea que eran también otros reyes impares, en el sentido de que tampoco tenían pares, salvo el de otros reyes. Así que transcurre de esta manera toda su adolescencia entre reyes impares. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Lo que se va recortando décadas después de ese momento adolescente. ¿Se entiende? Bárbaro. Bien. Y en el marco de la adolescencia se recorta una mutación, un momento de cambio, donde entonces comienza a tener este otro tipo de amigos, también todos impares, y experiencias sexuales con mujeres. O sea que empieza como a habilitarse a estar con algunas chicas, después otras. Eso al padre se ve que no le hacía tanto obstáculo, ¿sí? En el sentido de que no lo leía como una pérdida de tiempo, y le hacía caso, obviamente, ¿no? No leía como una pérdida de tiempo el que explore estar con algunas chicas y que en ese momento no esté practicando aperturas y cierres, ¿no? De ajedrez.
Pero lo demás continúa todo igual. Él estaba destinado a ser el campeón de ajedrez. Hasta que, y por eso me parece importante señalar esto, no todo es de estructura. Los acontecimientos, hay ciertos acontecimientos en la vida que marcan un antes y un después, hasta que muere la madre. ¿Sí? En ese punto, este chico que estamos llamando Francisco, tenía 20 años. Y es cuando inicia el tratamiento, ¿sí? A raíz de que muere la madre. Durante un primer tiempo lo acompaño en este duelo, ¿sí? Esto es un primer tiempo del tratamiento donde se va desplegando una respuesta anticipada, ¿sí? Se va desplegando la respuesta anticipada al quién soy, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta anticipada? El campeón de ajedrez. O sea, la pregunta va desplegando esta respuesta que ya estaba anticipada desde antes y que va apareciendo a lo largo de todo este primer tiempo del tratamiento, que es esta respuesta al quién soy, que es el campeón de ajedrez. ¿Sí? Que no lo era, ¿se entiende? Es el campeón de ajedrez deseado por el padre, puesto en el horizonte por él, y a costa de un sacrificio enorme, ¿sí? Donde habían algunas cuestiones quedado de lado, identificado el lugar del impar. ¿Sí? Me siguen con todas las cuestiones que se van leyendo a lo largo de las primeras entrevistas. O sea que su identidad, y me parece que el término que cabe es justamente ese, identidad, estaba constituida en torno de esto, ¿sí? De ese campeón de ajedrez que implica todo lo que acabo de decir. Sin embargo, con el correr de esas primeras entrevistas, empieza a preguntarse si él podría ser alguien distinto que ese que el padre quiso que él sea, ¿sí? El campeón de ajedrez. Sin angustia, ¿sí? Hasta acá no aparece, no está angustiado, está dolido, está triste por la muerte de la madre, pero no hay angustia en juego. Y la pregunta insiste, ¿quién soy? ¿Sí? Pero no me estoy refiriendo al qué voy, no me estoy refiriendo al qué soy para el otro en el sentido de la pregunta que Lacan ubica, ¿sí? La pregunta por el deseo del otro. No, no estoy hablando de esa. No estoy ubicando la pregunta por el deseo del otro. Lo que estoy ubicando es que lo que ocupa un lugar central en el tratamiento a lo largo de estas primeras entrevistas son las distintas fantasías donde él fantasea con ser otro, ¿sí? Abogado como el padre, músico como un amigo, ciudadano del mundo como otro amigo que se dedica a viajar, incluso el campeón de ajedrez que él no quiere, que lo detesta, pero que es el punto en donde cuando se ubica ahí se ve visto como amable por el padre. ¿Sí? Es el punto en la relación entre el yo ideal y el ideal del yo. Obviamente el lugar del campeón de ajedrez tiene un brillo, ¿sí? Tiene un brillito, en el sentido de que es el lugar en donde lo ve bien, donde el foco funciona, ¿sí? Ahí la cámara está en foco, cuando él sostiene ese lugar. La cámara me refiero a la mirada del otro, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, él está en ese punto. Se suceden muchas peleas con el padre, ¿sí? El padre que lo presiona para que siga con este proyecto de vida, con su proyecto de vida, donde obviamente aparece el equívoco, tu proyecto de vida, donde él interroga tú, ¿sí? ¿A quién se refiere? ¿De quién es el proyecto de vida? Cosa que no se había preguntado hasta ese punto. Vieron que estas son cuestiones que de repente pueden ser muy sorprendentes para alguien en el marco de un análisis, que empieza a aparecer la pregunta respecto de eso que él creía que era un deseo de él, pero en realidad era del padre. Y las peleas con el padre aparecen recién acá, a los 20 años. ¿Sí? Y acá llegamos a la crisis subjetiva, la primera. Porque se termina de desarmar ese proyecto de vida que ya venía haciéndose pedazos, venía estallando desde hace años, pero se termina de desarmar. A raíz de estas peleas con el padre, donde él pone muy en cuestión ese deseo paterno. Pierde todo tipo de referencias, porque por eso lo llamé identidad. Su identidad estaba sostenida en ser ese campeón de ajedrez, era lo que de alguna manera organizaba toda su vida cotidiana. Había terminado la secundaria, había dado libres un par de materias, porque estaba exceptuado, y entonces su identidad se sostenía en ese punto, ¿sí? En todo lo que tenía que ver con ese proyecto de llegar a ser el campeón de ajedrez. Pierde todo tipo de referencias, no está angustiado, más bien dice estar aliviado, claramente aliviado. Efecto de esas peleas con el padre y haberle puesto un freno, haber dicho, listo, hasta acá llegué. O sea, no quiero más esto. Y
de alguna manera guarda las fichas, ¿sí? Y no puede sostener más su actividad laboral ligada al ajedrez. No puede ser, al decir de él, no puede volver a ser un peón del padre, ¿sí? Las peleas con el padre se incrementan un poquito, ¿sí? El padre cada vez más enojado, hasta que el padre empieza a escucharlo un poco, ¿sí? Empieza a escuchar que empieza un análisis el padre en realidad, donde empieza a poder escuchar ese deseo no realizado que puso en el hijo y que de alguna manera llevó a toda esta situación, ¿no? Donde por supuesto el hijo se dejó tomar por eso. Y la madre también, ¿sí? Se arma ese triángulo en donde en la lectura de la madre, ahora muerta, eso tenía un lugar central. Cuando la madre muere, él empieza este tratamiento y entonces en ese punto es donde se empieza a desarmar y donde él puede empezar a pelearle al padre esto. Bueno, avanzamos un tiempo con esta relación entre el peón y el rey. Finalmente elige estudiar otra carrera, la misma del padre, y elige abogacía, y empieza a estudiar abogacía. Se siente muy liberado, se siente contento, dice que ese en realidad era el camino que él quería, y decidimos concluir el tratamiento. Ahí, en ese punto, donde se siente muy aliviado y está contento con estar empezando a estudiar abogacía. Estaba en el CBC a esa altura, si mal no recuerdo. 7 años después, vuelve. Me llama un día, me dice, podemos volver, qué sé yo, necesito. Ya es abogado, ejerce, hace poco, hace muy poquito, acaba de empezar, pero es abogado, ejerce y está contento. Pero está en el medio de otra crisis. Ahora la crisis es anterior al tratamiento. Ahora ya no es el resultado de cierto avance de esas entrevistas, sino que ahora la crisis es efecto de una separación, ¿sí? Se separó, una separación amorosa. Dice que había encontrado el modo de estar con otro, en este caso con otra, pero la separación de alguna manera desarmó su vida, es decir, ese fracaso dice que lo llevó al punto de ya no saber quién es, porque él había encontrado este modo de poder estar con otro, ¿se acuerdan? El punto del impar, ¿no? Había encontrado una compañera que era par, en cierto sentido, había podido habilitarse ese lugar de ser par de otro, y con el fracaso amoroso ya no se reconoce en ese lugar, ¿sí? En el lugar en donde estaba, donde se le desarmó la paridad con alguien. Y ahora sí está angustiado, cosa que no ocurrió a raíz de la primera crisis, la que fue efecto de cierto recorrido del tratamiento. Ahora sí está angustiado, está fuertemente angustiado. Y entonces la pregunta que va empezando a intentar contestarse es ¿por qué el fracaso, o sea, para mí, ¿no? Como para tratar de hacer una lectura en el tratamiento, ¿por qué el fracaso amoroso lo conduce a una crisis subjetiva? ¿Por qué había logrado armar una vida por fuera de ese deseo opresivo del padre? Había podido dejar de ser impar, y la nueva vida se sostenía justamente en este rasgo, ¿sí? O sea, de paridad con otro. Y la separación le pone en cuestión esa paridad que había logrado armar después de mucho tiempo, donde había dejado de ser impar, había dejado de ser ese rey que era impar respecto de todos los demás, salvo otros reyes impares, pero que eso no se sostuvo mucho tiempo, ¿sí? Con lo cual, la separación lo conduce a este trastocamiento de las referencias en las que se sostiene la realidad, en este caso, el con el otro, y de ahí a la crisis subjetiva, ¿sí? De esta manera, la primera crisis es efecto del tratamiento, ¿sí? Es efecto de la caída del rasgo edípico del impar, donde pasa a sostenerse con otro, ¿sí? Donde encuentra un par. Y la segunda crisis es justamente la caída de ese rasgo, la caída de poder estar con el otro, ¿sí? La que le había permitido atravesar la primera crisis, la posibilidad de estar con otro. Bueno, retomo la delimitación muy brevemente de las crisis subjetivas para decir 2 o 3 cositas más y tomamos las preguntas que hayan. Dijimos que entonces las crisis las podemos pensar como efecto de que se trastocan o que se atraviesan toda una serie heterogénea de identificaciones, ¿no? Las crisis subjetivas
que pueden asimilarse en ciertas ocasiones a las vacilaciones fantasmáticas, o bien a un desencadenamiento en la psicosis, esas por un lado. En segundo lugar, también las podemos pensar como resultado de un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento que irrumpe en el medio de la escena de la vida cotidiana, donde el sujeto, esto es muy freudiano, me parece que Freud no lo investigó demasiado, pero lo plantea, donde el sujeto se encuentra en una posición pasiva, ¿sí? Un poco por azar, por un encuentro con un acontecimiento infortunado. Y entonces Freud ahí ubica traumas, catástrofes, infortunios de la vida, ¿sí? Que conducen a estos puntos de crisis. Pero también pueden surgir frente a rupturas de la escena de la vida cotidiana. Por ejemplo, la que acabamos de ubicar, las crisis en la vida amorosa. Pero también las crisis profesionales pueden llevar a ese punto. Y por último, y que me parece que es la central, cuando es un acto el que trastoca los fundamentos en los que se sostiene la realidad. Bien. Bueno, yo abriría preguntas. Hay como un montón de cuestiones que me gustaría retomar, pero prefiero que por ahí tomemos algunas preguntas. ¿Se siguió? ¿Sí? Bueno, vuelvo a preguntar yo, rompo el hielo. Dale, Susana. Vos dijiste que después de una crisis subjetiva, bueno, no sería adecuado, excepto en muy raras excepciones, no hacer ortopedia. Y ante esta crisis subjetiva, ante esta caída que cae de los referentes que lo sostenía, ¿podría ser una posible solución construir una nueva escena? Sí, yo ahí está bien, me parece que ese es el punto, ¿sí? O sea, efectivamente lo que oponía era la intención de restituir la escena anterior frente a una nueva escritura que por supuesto va a conducir a una nueva escena. Ahí el punto es si hay algún rasgo que se pueda recortar, o si hay algún movimiento que se pueda recortar. Y voy a retomar un caso para ejemplificar, porque me parece muy importante tu pregunta. Porque hace a la dirección de la cura con las crisis subjetivas, ¿no? En definitiva. Voy a retomar un caso que por ahí los que me conocen más ya o lo conocen o están cansados de escucharme, pero me parece que es importante ubicar este caso porque es freudiano, es el primer testimonio de un análisis, lo tengo subido a Instagram porque me parece que es una joyita, ¿sí? Lo tengo en video y en texto, o sea que vayan a buscarlo después, ahí van a ver que está la referencia. Me parece que es importante porque hace a cierto modo de pensar la dirección de la cura, que lo podemos leer en Freud, y que yo creo que además nos plantea un Freud distinto, no ese que estamos más acostumbrados a leer en algunos lectores de Lacan, que plantean que Freud se la pasó psicoeducando y haciendo del padre y qué sé yo, cuántas cosas, que por otro lado Freud habilita a pensar eso, ¿no? Porque en alguna ocasión dice que hizo demasiado del padre. Sin embargo, no en esta ocasión. Me refiero al caso de Hilda Doolittle, ¿sí? El caso HD, que es el primer testimonio de un análisis, donde yo ubicaría la crisis subjetiva como efecto del tratamiento con Freud, ¿sí? O sea, un poco en la línea de lo que ubicaba en este caso de antes, el de Francisco, lo ubicaría en la misma línea. Me parece importante porque la crisis subjetiva no tiene connotación negativa, sino hay que leerla de esa manera, más bien todo lo contrario, posibilita una desujeción del goce en la escena, con lo cual es habilitante, es todo lo contrario. Es una paciente que llega a Freud con alucinaciones visuales, que Freud rápidamente hace un diagnóstico de neurosis, la toma en tratamiento, la pasa a diván. Las alucinaciones además no solamente, o sea, son visuales, pero son autorreferenciales, son escrituras en las paredes. Es una poetisa norteamericana que después tiene una larga trayectoria dentro de la literatura norteamericana, importante. Pero eso después de que se destraba la inhibición para escribir en el tratamiento con Freud. Ella tomaba notas después de cada una de las sesiones con Freud
Y 10 años después de finalizado el tratamiento con Freud, escribe un libro que se llama Tributo a Freud, HD Tributo a Freud, que es el primer testimonio de un análisis. Es decir, es el primer testimonio de un paciente que resulta de un tratamiento psicoanalítico, es decir, el primer testimonio escrito por el paciente mismo, con lo cual les recomiendo que lo vayan a buscar, es una joyita, no tiene ningún desperdicio. Si no lo encuentran, lo pueden encontrar en mi Instagram, ahí lo van a encontrar. Bien, con lo cual llega a Freud la pasa a diván, pero rápidamente está ofuscado porque el tratamiento no va para ningún lado, ella sigue con estas alucinaciones visuales autorreferenciales, y Freud golpea el diván y le dice: el problema es que siendo yo un hombre viejo, Freud tenía 70 años, ella 30, el problema es que siendo yo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Interesante la intervención de Freud, ¿no? O sea, Freud que no educa, Freud que no hace del padre, Freud que no enseña, Freud que no hace nada de todo lo que nos acostumbraron a leer en Freud, ¿no? Freud que interviene por la vía de, era lacaniano, por la vía de la cita y el enigma, todo el tiempo. En este caso van a ver que tiene 3 grandes intervenciones, las 3 son por esa vía. El problema es que siendo yo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme. Hilda no entiende nada. Freud le corta la sesión, que, por lo menos desde mi punto de vista, esto es una posición que tengo tomada hace muchos años y no la voy a transar por nada. El corte de sesión no es un corte temporal, es topológico. O sea, no importa si la sesión se corta a los 2 minutos o a los 50, la cuestión es que el corte sea en el lugar donde se tiene que cortar. No acostumbro a cortar la sesión a los 2 minutos, de hecho creo que no lo hice nunca en toda mi carrera, creo que nunca corté una sesión antes de los 15, y tampoco recuerdo. O sea, me parece que también tiene que haber un mínimo, ¿no? Tampoco la pavada como el pobre de este señor que ahora tenemos acá hablando, que Lacan le cortaba la sesión con suerte al minuto y medio, ¿no? Tenemos el día que Lacan me adoptó, Gerard Haddad, que se recostaba en el diván y antes de apoyar la nuca en el diván, Lacan ya le había cortado la sesión. ¿Cómo puede ser? Bien. Vamos a hacer hoy al revés, ¿no? Hoy le voy a pegar a Lacan. No, pero la verdad es que ese paciente, Gerard Haddad, llega a una situación muy dramática en su vida, había tenido muchos intentos de suicidio y demás, y Lacan en ese tratamiento juntos, yo diría, logran que él arme una vida, ¿sí? O sea que es muy meritorio. Queda como anecdótica la cuestión de esos cortes de sesión o las sesiones que tienen la puerta abierta. Está la gente en la sala de espera escuchando, Lacan le deja la puerta abierta, todo un desastre. Bueno, la cuestión es que Freud le corta la sesión a Hilda. Hilda se va conmocionada, no es una crisis subjetiva, se va conmocionada, se va dividida. Y vuelve a la sesión siguiente y le dice que tuvo una catarata de sueños. Le cuenta los sueños y Freud recorta en esos sueños un rasgo, que es el rasgo edípico en el que se sostiene en la escena, que es el rasgo de única. Única para mi madre. ¿Sí? Y entonces hay todo un primer tiempo del tratamiento en donde el tratamiento se sostiene a partir de este rasgo de única, única para mi madre, donde Freud va leyendo el lugar en el Edipo. Va leyendo el lugar en el Edipo a partir de un rasgo. El rasgo de posicionarse, el rasgo... ¿sí? El lugar fálico que tiene de única para mi madre. Segundo momento del tratamiento. Sostenido en el rasgo de única. ¿Sí? Ese que Freud recortó en los sueños, donde los sueños, la formación del inconsciente en realidad es respuesta a la intervención del analista. ¿Sí? Los sueños responden a la intervención de Freud. El problema es que siendo yo un hombre viejo, usted no cree que valga la pena amarme, y ella le trae sueños como respuesta. El inconsciente responde a la intervención del analista. Y Freud recorta un rasgo, aprovecha la ocasión, recorta el rasgo de única, primer tiempo. Segundo tiempo, ella le habla acerca del paciente anterior. ¿Sí? O sea, cada vez que entra a análisis le habla del tipo que se acaba de ir, que bautiza como el holandés errante. Aparentemente ella misma lo cuenta. ¿Sí? El libro es este, HD Tributo a Freud, lo tengo un poco destruido, pero bueno. Ella misma cuenta a lo largo del libro cómo ella se pone un poco pesada con este paciente, o sea,
un poco densa, con hablarle todo el día acerca del paciente anterior, el que ella nombra como el holandés errante, porque en realidad ¿de qué habla? Habla de que él es el heredero del psicoanálisis, ¿no? O sea, no todos los que creían que iban a ser, sino este. O sea, ninguno de Adler, Jung, todos los que se estaban disputando, no. Era este, que no era psicoanalista ni siquiera, era un comerciante, viajaba a Viena una vez por semana en un avión, ¿sí? O sea, el tipo tenía un avioncito y viajaba a Viena y comerciaba entre Viena y las Indias Orientales. Y cuando viajaba a Viena, ya que estaba ahí, tipo un café en Starbucks pasaba y se analizaba con Freud. Parece que mucha mella no le hacía, según las malas lenguas, que ella recogía quién sabe de dónde, y hablaba todo el día de eso. Él es único para usted, ¿entienden? O sea, el rasgo transferencial se pone a jugar a partir del rasgo edípico que Freud recortó. Freud recorta un rasgo y ella ahora lee la realidad de esa manera. Él es único para usted, tipo que ni siquiera se dedicaba al psicoanálisis y en el decir de ella era el heredero del psicoanálisis. Bien, la cuestión es que el tipo se mata en un accidente aéreo, ella va a contarle la mala noticia al profesor Freud, y Freud, que no interviene como el profesor, no interviene defendiendo su teoría, no interviene psicoeducándola, ni ninguna de todas esas cosas, Freud le dice, segunda intervención importante, usted ha venido a ocupar su lugar, y le corta la sesión otra vez. ¿Sí? Usted ha venido a ocupar su lugar, que es otra intervención enigmática porque a ella la empiezan a saltar un montón de ideas. Me voy a morir, como él. Soy la heredera del psicoanálisis. Tengo que venir 40 minutos antes porque ocupo su lugar en la agenda. ¿Entienden? O sea, realmente se equivoca la intervención de Freud. Empiezan a desplegarse múltiples asociaciones, o sea que hay una sobredeterminación asociativa en ese punto, pero la cosa queda ahí. Ahora ella es única para Freud. Este es el efecto de lectura que tiene en ella la intervención freudiana. Ella es única para Freud. No importa cuál de todas esas, si cuál de las diferentes significaciones que comienzan a deslizarse, el punto es que ahora lo que comanda la transferencia es el lugar de única, pero ocupado por ella. Ya no él. Tercer y último momento del tratamiento, los nazis toman Viena, estamos en el año 34, cuando va a terminar este tratamiento que dura 1 año y medio más o menos, que tiene otra particularidad este tratamiento, no era dando una vuelta al lago, ¿no? Esas cosas que Freud también hizo, no, era en el consultorio de Freud, 3 veces por semana, 1 año y medio, o sea que es un tratamiento más o menos largo, ¿sí? Porque es un tratamiento de casi 5 años, que para Freud es un montón, porque va 3 veces por semana, digo. ¿Ella qué hace? Está toda bien asitiada. Atraviesa todo bien hasta el consultorio de Freud. Cuando llega, Freud le dice, ¿por qué ha venido? ¿No? Cruzó toda Viena. Única. ¿Cómo no va a ir? ¿No? Freud la deja entrar. Van a tener la sesión, pero cuando van a tener la sesión, Freud le habla de sus nietos. De él, ¿no? Y ella dice sentir una conmoción en la vida psíquica. Recuerden la definición freudiana, ¿sí? La conmoción en la realidad, que es exactamente el mismo término que ella recorta. Chau, Karen. Estoy viendo el mensaje. Siente una conmoción en la realidad psíquica. Dice que siente una separación brusca y mucho alivio. Página 110. Cuando Freud le habló de sus nietos, cuando quiera que haya sido, sentí una interrupción brusca, una separación, un cisma en la conciencia que traté de ocultar. Y ahí Freud le corta la sesión otra vez y el tratamiento empieza a terminar. O sea, es lo que conduce a la finalización de ese tratamiento, al desenlace de la cura. Es decir, y acá esto por supuesto no está en el texto, pero me parece que lo podemos leer a partir de cierta conceptualización de Lacan entre los seminarios 11 y 15, la intervención de Freud produce una separación entre, por un lado, el objeto voz que sostiene la cura
pero por otro lado el rasgo que sostiene la transferencia. Es decir, de lo que se separa es del rasgo en el que se sostenía la transferencia, el rasgo de única. Ese rasgo es el que ella pierde a raíz de la intervención freudiana. La intervención donde Freud le habla de sus nietos, donde ella no es única para Freud, ¿se entiende? Sin embargo, Freud no rechaza la transferencia, rechaza el rasgo, no la transferencia. Rechaza el rasgo en el que se sostenía la transferencia porque el Edipo se sostenía ahí, pero no rechaza la transferencia. Sostiene la transferencia, rechaza el rasgo. Es decir, Freud introduce una separación entre el objeto y el rasgo edípico. ¿Sí? Esto da para un montón, no me voy a meter ahora. El final del seminario 11 culmina con esta conceptualización, ¿sí? Con la separación entre el rasgo y el objeto. Es un modo de pensar el desenlace de la cura, que creo que es el modo en que Lacan leería, pienso, este caso. No lo leyó, pero lo podría haber leído de esta manera, ¿sí? Porque pero calza justo con el modo de pensar la finalización de un análisis a la altura del seminario 11 de Lacan. Bien, no sé si te respondí, Susana. ¿Sí? O sea, me parece que un análisis puede introducir, en este punto, al final, en la conmoción, puede introducir una crisis subjetiva que habilita una nueva vida. ¿Sí? Esa que ella no podía tener porque era única para su madre, que ese rasgo de única es el que se puso en juego en la transferencia, y que después Freud rechaza ese rasgo, pero sostiene la transferencia y eso lleva a la finalización del análisis. ¿Sí? O sea, de la mano de esa crisis subjetiva es que ella puede despegarse de un modo de padecimiento que le resultaba horroroso, incluso alucinatorio. Por supuesto, eso quedó muy atrás, ¿no? Al inicio del tratamiento. Bueno, tenemos tiempo para una muy breve pregunta más, si quieren, y ya tendríamos que ir terminando. Bueno, yo te quería preguntar, en relación también a esto último que comentabas, si encontrás alguna similitud o alguna cercanía entre la idea de institución subjetiva, que no me acuerdo si estaba en la proposición del 9 de octubre o por ahí, y esta idea de la conmoción, pero en relación al acto analítico y al fin de análisis particularmente. Bueno, sí, está bien, me parece interesante. Tomado en esta línea con lo que desarrollé de Hilda Doolittle, sí, sin duda. Lo que pasa es que están todas las otras acepciones donde una vacilación fantasmática entonces no sería sinónimo de la destitución subjetiva, el punto al que lleva el fracaso amoroso, el fracaso profesional, no iría por esa vía. O sea, todas las otras modalidades de crisis subjetivas que desarrollé, no. Esta última sí. ¿Sí? Pero todas las otras no. Con lo cual hay muchas razones por las cuales se puede dar una crisis subjetiva. Por eso lo que me interesa es esa definición en relación a la conmoción de la vida psíquica y el trastocamiento de las identificaciones. Pienso que eso es lo que le da cierta rigurosidad conceptual al término de crisis subjetiva. Todo lo demás, si no, es como una bolsa de gatos donde podemos entrar a meter cualquier cosa. Entonces, para que no se nos pierda el concepto, me parece que no hay que perder de vista esas dos ideas. Y en el último caso, sí, Franco, pienso que sí. En ese caso sí. Que son los dos ejemplos que más desarrollé, ¿no? El de Hilda y el de este paciente que había llamado Francisco. Porque me parece que es el punto central, ¿no? Cuando tomamos la crisis subjetiva como una ocasión para una nueva escritura. Todo lo demás es restituir al estado anterior, sí. En general fracasa a mi gusto, pero se puede intentar. Pero pienso que en todo caso esa no es la vía analítica. Ahora también respecto a tu último, que permite una lectura diferente del deseo analista, esta puede ser la interpretación del rasgo y el objeto, bueno, no tan ligado al deseo freudiano del padre, sino más relacionado a la idea del seminario 11, como esta separación. Totalmente, totalmente. Sí, como un operador, justamente, no como un fantasma, ¿no? Porque ahí el deseo, si no, puede aparecer me parece piola lo que traes, ese ir más allá del padre, como Freud lo lee en el texto La perturbación del recuerdo en la Acrópolis, en realidad es un fantasma, no es mi viejo nunca pudo poner un pie en Atenas y ni siquiera terminó la escuela, y yo en cambio me encuentro acá en el medio de una conmoción poniendo un pie en la historia de Grecia. Es un fantasma. Me parece mucho más interesante
hacer una lectura de eso que Freud dice, donde en realidad el acto freudiano no es poner un pie en Atenas, sino la introducción del psicoanálisis. Y ahí me parece que el deseo del analista, ¿no?, queda más articulado. Ahí sí. Bueno, un gusto. Yo seguiría hablando, pero tenemos que ir cerrando. Les agradezco un montón, ¿sí?, en particular a todos ustedes y a las preguntas y a los que se deben haber quedado con un montón de preguntas, ideas, y a la gente de la Big Data por este espacio, a Juan y a Lara. Así que nos estaremos viendo. Y les recuerdo, si quieren seguirme en Instagram, ahí hago posteos y podemos intercambiar un montón de ideas. Estoy como totalmente abierto a cualquier tipo de comentario o pregunta. Me parece que es un buen lugar para el desarrollo del psicoanálisis. Sí, me parece que es un lugar que hay que utilizar. Les mando un saludo y cerramos. Chau, chau. Chau. Chau, chau.